Capítulo 1. Sombras e inocencia. Bruno Galindo había construido su vida sobre 3 principios: protege a tu familia, confía en tus instintos y nunca ignores un problema esperando que desaparezca. A sus 34 años, había logrado salir de una infancia difícil en una colonia brava de la Ciudad de México para convertirse en un exitoso consultor de sistemas de seguridad. Una carrera que le había enseñado una verdad innegable: los monstruos que la gente teme rara vez son imaginarios. Era un martes por la noche, a finales de octubre, cuando su hija Emma destrozó su sensación de seguridad. «Papi, ¿quién es ese hombre que me ve dormir?». Bruno levantó la vista de su laptop en la mesa de la cocina. Su hija de 7 años estaba parada en el umbral de la puerta, abrazando a su conejo de peluche, con el cabello oscuro enmarañado por haber estado dando vueltas en la cama. Isabela, su esposa desde hacía 9 años, se detuvo a mitad de lavar un plato en el fregadero. «¿Qué hombre, cariño?», preguntó Bruno manteniendo la voz tranquila, aunque algo frío se instaló en su estómago. Los ojos color avellana de Emma, tan parecidos a los de su madre, se fijaron en él con esa inquietante seriedad que a veces poseen los niños. El hombre alto. Sale de mi closet por la noche. Solo se queda ahí parado y me mira. Isabela se secó las manos, intercambiando una mirada con Bruno. «Cariño, probablemente estás teniendo pesadillas. No hay nadie en tu closet». «No estoy soñando, mamá. Lo veo cuando me despierto para ir al baño». La vocecita de Emma cargaba una convicción absoluta. Nunca habla. Solo observa. La mente de Bruno catalogó las posibilidades: terrores nocturnos, imaginación hiperactiva por las decoraciones de Día de Muertos en el vecindario, sombras del árbol fuera de su ventana. Pero su hija no era propensa a fantasías. Era pragmática, como él. «¿Cuántas veces lo has visto?», preguntó Bruno. «Muchas. Tal vez 10 veces. No estuvo anoche, pero vino la noche anterior». Isabela se movió para abrazar a Emma. «No hay nadie en tu cuarto, nena. Pero si tienes miedo, puedes dormir con nosotros esta noche». Después de arropar a Emma en la cama matrimonial, Bruno e Isabela se quedaron en la habitación de su hija, revisando el closet, debajo de la cama y detrás de los muebles. Todo parecía normal en la habitación rosa y blanca, con su estantería de cuentos y el cesto de peluches. «Tiene 7 años», dijo Isabela suavemente, pasando la mano por la cómoda de Emma. «Los niños a esta edad a veces tienen pesadillas vívidas. Mi hermano pequeño solía jurar que vivía un fantasma en su baúl de juguetes». Bruno examinó la puerta del closet. Una puerta plegable estándar, ligeramente suelta en su riel. «¿Podría deslizarse sola?». La sacudió un poco. «Tal vez con la vibración correcta o una corriente de aire». «Probablemente», coincidió él, pero la palabra le supo mal en la boca. Esa noche, acostado despierto mientras Isabela y Emma dormían a su lado, Bruno miró al techo. Había crecido en un hogar donde la paranoia de su padre había convertido la infancia en una prisión de cerrojos, cámaras y sospechas. Había jurado nunca convertirse en ese hombre, nunca dejar que el miedo gobernara la vida de su familia. Pero también había aprendido a confiar en su instinto, y su instinto estaba gritando. A la mañana siguiente, mientras Isabela llevaba a Emma a la escuela, Bruno tomó una decisión. Fue a su oficina, una recámara extra que había convertido en espacio de trabajo, y sacó equipo de un gabinete cerrado con llave, una cámara profesional activada por movimiento, completamente oculta. La instaló dentro de la estantería de Emma, escondida detrás de una fila de libros, posicionada para capturar toda la habitación, incluido el closet. Cuando Isabela regresó, Bruno estaba trabajando en su laptop como si nada hubiera cambiado. «¿No tuviste reuniones con clientes hoy?», preguntó ella, besándole la mejilla. «¿Trabajo desde casa?». «Terminé la propuesta para la torre mítica», la sentó en su regazo, rodeando su cintura con los brazos. El cabello oscuro de Isabela olía al champú de coco que usaba desde la universidad. 9 años de matrimonio y verla todavía hacía que se le oprimiera el pecho de gratitud. «¿Cómo está nuestra niña?». «Bien». No mencionó al hombre ni una vez. Creo que fue solo una pesadilla que se le quedó grabada. Isabela se relajó contra él. «Te preocupas demasiado, Bruno». «Ese es mi trabajo»,
dijo él con ligereza, aunque sus ojos se desviaron hacia el techo, hacia la habitación de Emma directamente sobre ellos. Esa tarde, Emma parecía normal, parloteando sobre la fiesta de cumpleaños de una amiga, ayudando a Isabela a hacer galletas y rogando quedarse despierta hasta tarde. Bruno la observó cuidadosamente en busca de signos de miedo o ansiedad. Nada. Se fue a la cama a las 8:30 sin quejarse, abrazando a ambos padres para darles las buenas noches. A medianoche, Bruno yacía despierto. La respiración de Isabela era profunda y uniforme a su lado. Revisó su teléfono, abriendo la aplicación conectada a la cámara. El modo de visión nocturna mostraba la habitación de Emma en tonos de gris. Emma era un pequeño bulto bajo las sábanas, completamente inmóvil. La puerta del closet estaba cerrada. Nada se movía. A la 1:15, revisó de nuevo. La misma escena. A las 2:30, sus ojos pesaban, pero se obligó a revisar una vez más. Emma no se había movido. La puerta del closet permanecía cerrada. Estaba siendo ridículo. Isabela tenía razón. Solo pesadillas, solo la imaginación de una niña. Dejó el teléfono y cerró los ojos. El sueño lo venció rápidamente, el agotamiento de la preocupación parental finalmente ganó. Capítulo 2. La grabación. Bruno se despertó a las 6:30 con su alarma. Su primer pensamiento fue inmediatamente la cámara. Isabela ya estaba en la ducha, cantando desafinada para sí misma. Él tomó su teléfono y se retiró a su oficina, cerrando la puerta. La grabación tenía marcas de tiempo. Avanzó rápidamente a través de horas de nada. Solo Emma durmiendo pacíficamente. Tal vez había exagerado. La marca de tiempo leyó 2:47 de la madrugada. El dedo de Bruno se congeló sobre la pantalla. La puerta del closet de Emma se movió. No mucho, solo unos centímetros, deslizándose lenta y deliberadamente hacia la izquierda. La puerta plegable se dobló sobre sí misma al abrirse. Bruno sintió su corazón martilleando contra sus costillas, su boca repentinamente seca. Una figura salió. Alto, al menos 1,8 metros, hombre, claramente por la complexión, vistiendo ropa oscura y una capucha que oscurecía su rostro incluso en la visión nocturna. El hombre se movió con un silencio cuidadoso y practicado, cruzando el metro de distancia desde el closet hasta la cama en pasos lentos y medidos. Luego, simplemente se quedó allí, junto a la cama de Emma, mirándola hacia abajo. Las manos de Bruno temblaban mientras observaba. 43 segundos la figura permaneció allí, inmóvil, excepto por el ligero ascenso y descenso de su pecho. Entonces, lenta, imposiblemente, el hombre giró la cabeza. Miró directamente a la cámara. Incluso con la capucha y la distorsión de la visión nocturna, Bruno pudo ver el óvalo pálido de la cara, los huecos oscuros de los ojos. El hombre miró fijamente a la cámara durante 10 segundos completos, como si supiera exactamente dónde estaba, como si estuviera enviando un mensaje. Luego se volvió hacia el closet y desapareció dentro, cerrando la puerta tras de sí. Bruno reprodujo el vídeo una y otra vez. Su mente profesional catalogó detalles. La altura del hombre, aproximadamente 1,85 o 1,88 metros. Complexión, delgada pero no flaca, posiblemente atlética. Marcha, confiada, sin cojera ni características inusuales. La forma en que había mirado a la cámara, eso no fue coincidencia. Sabía que estaba allí. ¿Pero cómo? Bruno la había instalado ayer por la mañana. A menos que el hombre hubiera estado en el closet durante la instalación. El pensamiento hizo que la bilis subiera a la garganta de Bruno. Él había abierto ese closet, había mirado dentro. No había visto nada más que la ropa y los zapatos de Emma, algunas cajas de almacenamiento en el estante superior, pero el closet era profundo, tal vez 1,5 metros. Alguien podría esconderse detrás de las cajas. Bruno, el desayuno está listo, llamó Isabela desde la planta baja. Se obligó a moverse, a bajar las escaleras sobre piernas que se sentían desconectadas de su cuerpo. Isabela estaba en la estufa volteando hot cakes. Emma estaba sentada a la mesa coloreando en un libro de trabajo. Buenos días, papi,
la sonrisa de Emma era puro sol. Sin miedo en su expresión. Buenos días, princesa. Besó la parte superior de su cabeza, respirando su champú con aroma a manzana, sintiendo la feroz oleada de rabia protectora que hizo que su visión se estrechara. ¿Dormiste bien? Ajá. El hombre no vino anoche. Isabela le dio a Bruno una mirada significativa por encima de la cabeza de Emma. ¿Ves? Solo pesadillas. Bruno se sentó, aceptando el café de su esposa, forzando su expresión a una calma neutral. Por dentro, su mente corría a través de las opciones. ¿Llamar a la policía y decirles qué? ¿Que tenía imágenes de alguien en su casa, alguien a quien de alguna manera había permitido el acceso? ¿Que había estado tan ciego, tan descuidado, que un depredador había estado observando a su hija durante semanas? No, todavía no. Primero necesitaba información. ¿Puedes recordar exactamente cuándo empezaste a ver al hombre? Bruno mantuvo su voz casual, cortando sus hotcakes, aunque tenía cero apetito. Emma arrugó la cara pensando. Después de que empezaron las clases, como hace un mes. Tal vez 5 semanas. Esto había estado sucediendo durante 5 semanas. Y siempre viene del closet. Bruno, dijo Isabela con advertencia, no la alientes. Siempre, confirmó Emma asintiendo. Abre la puerta muy despacio y sin hacer ruido, y luego se para junto a mi cama. A veces está ahí cuando me despierto y a veces no lo veo, pero creo que viene de todos modos. ¿Alguna vez ha intentado tocarte o hablarte? Emma negó con la cabeza. No. Solo mira. Es raro, pero no se siente aterrador. Solo está ahí. La expresión de Isabela había cambiado de despectiva a incierta. Bruno, ¿qué? Tengo que hacer unos mandados, dijo Bruno, levantándose abruptamente. Regreso en unas horas. En su oficina, descargó las imágenes a un disco encriptado y luego llamó a su socio comercial, Javier Herrera. Javier es militar, un experto en vigilancia que había ayudado a Bruno a construir su firma de consultoría desde cero. Te necesito en mi casa ahora, y trae tu equipo. Javi llegó 30 minutos después, un hombre alto con sienes canosas y ojos agudos que no perdían detalle. Bruno le mostró las imágenes sin preámbulos. Dios mío, respiró Javi viendo a la figura emerger del closet. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Mi hija dice que unas 5 semanas. Esta es la primera grabación que tengo. ¿Llamaste a la policía? Todavía no. Quiero saber quién es primero. La mandíbula de Bruno estaba tensa. Quiero saber todo sobre él antes de que desaparezca en el sistema. Javi estudió el rostro de su amigo, luego asintió lentamente. ¿Qué necesitas? Ayúdame a registrar ese closet, cada centímetro. Y luego quiero saber cómo está entrando. Fueron a la habitación de Emma. Isabela había llevado a su hija a jugar con una amiga. La casa estaba tranquila a su alrededor. Bruno abrió el closet y comenzaron el minucioso proceso de sacar todo. Detrás de una pila de cajas de almacenamiento en el estante superior, lo encontraron. Un pequeño panel de acceso, tal vez de 45 centímetros cuadrados, que conducía al entretecho. El panel debería haber estado atornillado, pero los tornillos habían sido retirados recientemente, los agujeros estaban frescos. Hijo de la... murmuró Javi, impulsándose hacia arriba para mirar. Encendió una linterna, escudriñando la oscuridad. Hay un camino a través del aislamiento aquí. Alguien ha estado usando esto regularmente. Las manos de Bruno se cerraron en puños. Su casa, la habitación de su hija, violada durante semanas mientras él había sido ajeno. El acceso al ático, dijo, con voz mortalmente tranquila. ¿A dónde lleva? Encontraron la entrada principal al ático en el pasillo, una escalera desplegable que había usado tal vez 2 veces desde que se mudaron hacía 3 años. En el espacio polvoriento, la linterna de Javi reveló el camino, aislamiento comprimido que conducía al panel de acceso sobre el closet de Emma y luego continuaba hacia la pared del fondo, donde una vieja rejilla de ventilación había sido aflojada. La rejilla se abría a la pared exterior, apenas visible detrás de un árbol en el patio trasero.
Ese es su punto de entrada, dijo Javi, fotografiando todo. Sube al árbol, quita la rejilla, se arrastra por el entretecho y baja a su closet. Ruta practicada. Ha hecho esto docenas de veces. Bruno miró la rejilla, imaginando a este depredador trepando a su casa noche tras noche, parándose sobre su hija dormida. La rabia era candente, pero debajo de ella corría algo más frío, más afilado, cálculo. Quiero cámaras en el ático, dijo Bruno. Activadas por movimiento, silenciosas. Y quiero vigilancia en ese árbol. Si vuelve, quiero saber quién es antes de que siquiera entre. Bruno, la voz de Javi fue cuidadosa. Deberíamos llamar a la policía ahora. Esto es allanamiento, acecho a una menor. ¿Y qué pasa cuando los llamemos? Interrumpió Bruno, volviéndose para enfrentar a su amigo. En el mejor de los casos, investigan. Él ve las patrullas, la actividad, y desaparece. Cambia de objetivo, se muda a otra colonia, otra niña. Podrían no atraparlo nunca. En el peor de los casos, lo arruinan y él regresa por venganza. Oh. Dijo Javi lentamente, comprendiendo, lo atrapamos nosotros mismos. Nos aseguramos de que nunca vuelva a hacer esto. Asegurarnos, repitió Bruno, con palabras que cargaban el peso de una promesa, de que se arrepienta de haber mirado a mi hija. Capítulo 3. La identidad. Durante las siguientes 48 horas, Bruno transformó su hogar en una fortaleza de vigilancia. Cámaras en el ático apuntando a ambos puntos de entrada. Sensores de movimiento que alertarían a su teléfono. Una cámara disfrazada de casa para pájaros en el fresno, apuntando a la rejilla de ventilación. Isabela sabía que algo andaba mal. Lo había encontrado despierto a las 3 de la madrugada mirando la pantalla de su laptop, pero él no podía decírselo todavía. No hasta que supiera más. No hasta que pudiera prometerle que Emma estaba a salvo. En la tercera noche, los sensores de movimiento se activaron a las 2:15 de la madrugada. Bruno ya estaba despierto esperando. Su teléfono mostró la vista de la cámara del árbol. Una figura trepando el tronco con facilidad practicada, moviéndose de rama en rama hasta llegar a la rejilla. El hombre hizo una pausa, miró alrededor del patio, luego sacó una pequeña herramienta, un desarmador, y comenzó a aflojar la rejilla. Bruno lo vio deslizarse dentro, desapareciendo en el ático. Las cámaras internas rastrearon su progreso a través del entretecho, un fantasma gris moviéndose con inquietante familiaridad por la casa de Bruno. El hombre descendió a través del panel de acceso del closet de Emma, se bajó al interior del armario y se quedó allí un momento escuchando. Luego abrió la puerta del closet y entró en la habitación de Emma. Pero Emma no estaba en su cama. Bruno la había movido a la recámara principal hacía 3 días, diciéndole que tendrían una semana especial de pijamadas. El bulto bajo las sábanas eran almohadas. El hombre se quedó allí por un largo momento, luego se inclinó, alcanzando lo que pensaba que era la forma dormida de Emma. Y fue entonces cuando Javi salió de las sombras cerca de la estantería, con una linterna táctica brillando en la cara del intruso. No te muevas, cabrón. El hombre se congeló, con una mano aún extendida hacia la cama. En la luz repentina, Bruno, observando desde su oficina a través de la transmisión de la cámara, finalmente vio la cara con claridad. Su sangre se convirtió en hielo. Conocía a este hombre. Bruno salió de su oficina y subió las escaleras en segundos, tomándolas de 3 en 3. Escuchó a Isabela llamar su nombre, confundida y asustada, pero no se detuvo. Irrumpió en la habitación de Emma donde Javi tenía al intruso presionado contra la pared, con el brazo torcido detrás de la espalda. El hombre giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Bruno. Óscar de la Cruz. Hola, Bruno, dijo Óscar con calma, como si se hubieran reunido para tomar un café en lugar de esta confrontación a medianoche. Ha pasado un tiempo. El puño de Bruno conectó con la mandíbula de Óscar antes de que decidiera conscientemente golpear. El impacto envió dolor por su brazo, pero la satisfacción de sentir el hueso crujir bajo sus nudillos valió la pena. La cabeza de Óscar se echó hacia atrás, rociando sangre de su labio partido. Bruno. Javi lo jaló hacia atrás. Tranquilo. ¿Conoces a este enfermo? Exigió Javi.
Bruno lo conocía. Óscar de la Cruz había sido su compañero de preparatoria. Un chico callado que había vivido a 3 calles de su casa en la Ciudad de México. Pero eso era historia antigua, hace 17 años. No habían sido amigos, apenas conocidos. ¿Por qué? Tu hija, dijo Óscar, escupiendo sangre en la alfombra de Emma. Su voz era misteriosamente tranquila, desapegada. Tiene los mismos ojos que su madre. La misma sonrisa. Es notable, realmente. Isabela siempre fue tan hermosa. Las piezas encajaron en su lugar con una claridad enfermiza. ¿Conocías a Isabela en la prepa?, dijo Bruno lentamente. Estabas obsesionado con ella. Obsesionado es una palabra tan fea. Los ojos de Óscar, gris pálido, reptilianos, se fijaron en Bruno con una intensidad inquietante. La amaba. Todavía la amo. Pero ella te eligió a ti. Siempre a ti. Incluso en aquel entonces, nunca me notaron, ninguno de los dos. Pero yo lo notaba todo. El agarre de Javi sobre Óscar se tensó. Jesucristo, estás acechando a una niña de 7 años porque estás enganchado con su madre desde la prepa. Emma no es cualquier niña, continuó Óscar, ignorando a Javi por completo. Es la hija de Isabela, parte de Isabela. Cuando la veo dormir, veo a la mujer que he amado durante 20 años. La mujer que debería haber sido mía. Bruno sintió que se le revolvía el estómago. La incorrección de ello, la lógica retorcida. Este hombre había estado violando el espacio de su hija, su sensación de seguridad noche tras noche, durante semanas. ¿Y para qué? ¿Para alguna fantasía demente sobre una mujer que nunca le había dedicado un segundo pensamiento? ¿Cómo nos encontraste? La voz de Bruno era rabia apenas controlada. Nunca los perdí. Óscar sonrió, revelando dientes ensangrentados. He seguido la pista de Isabela durante años, primero a través de las redes sociales, luego de otras formas. Supe cuando se casaron. Supe cuando nació Emma. He visto crecer a tu familia. Te he visto robar la vida que debería haber sido mía. Su expresión se endureció. Compré la casa a 3 calles de aquí hace 6 meses. Lo suficientemente cerca para ser parte de su mundo otra vez. La casa a 3 calles. La colonial amarilla que se había vendido rápido la primavera pasada. Bruno nunca había conocido al nuevo dueño. Estás loco, dijo Javi rotundamente. Soy dedicado, corrigió Óscar. El amor requiere dedicación, sacrificio. He esperado 17 años por el momento adecuado. ¿Y Emma? Sus ojos adquirieron una cualidad soñadora, ella es la conexión perfecta con Isabela. A través de ella, finalmente puedo hacer que Isabela entienda. Una vez que sepa cuán profundamente la he amado, cuán completamente me he dedicado a su familia, verá lo que se ha estado perdiendo, lo que podríamos tener juntos. Tiene 7 años, enfermo de mierda, gruñó Bruno. Es una niña. Es la hija de Isabela. Eso es todo lo que importa. Bruno miró a Javi, vio su propia furia reflejada en el rostro de su amigo. Estaban pensando lo mismo. La policía arrestaría a Óscar, ciertamente, allanamiento, acecho, posiblemente invasión de propiedad. ¿Pero sería suficiente? ¿Podrían probar sus intenciones? E incluso si lo condenaran, ¿cuánto tiempo serviría? ¿5 años? ¿10? ¿Y luego qué? Sería liberado. ¿Todavía obsesionado? ¿Todavía peligroso? No, eso no era aceptable. Llamaremos a la policía, dijo Javi, sacando su teléfono, pero sus ojos se encontraron con los de Bruno con una pregunta. Bruno sostuvo su mirada por un momento, luego negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Espera, dijo Bruno. Espera. Bruno se agachó frente a Óscar, estudiando al hombre que aterrorizó a su hija. Dijiste que compraste una casa cerca. Has estado planeando esto durante meses. Eso significa que tienes más que solo tus visitas nocturnas, ¿no? Tienes fotos, vigilancia, archivos sobre mi familia.
La sonrisa de Óscar se ensanchó. Tengo todo. Años de fotografías, vídeos, documentación. Conozco la rutina de Isabela, su cafetería favorita, donde se arregla el cabello. Conozco el horario escolar de Emma, el nombre de su maestra, la dirección de su mejor amiga. Sé dónde guardan las llaves de repuesto, a qué hora se acuestan, cuando están solos en casa. Se inclinó hacia adelante conspiradoramente. También he estado dentro de tu casa durante el día, Bruno. Muchas veces. Te sorprendería lo que he tocado. La violación fue total, absoluta. Bruno sintió que su control se deslizaba. La marea roja de la violencia amenazaba con abrumar su compostura cuidadosamente mantenida. Quería golpear a este hombre hasta que dejara de respirar. Quería borrarlo de la existencia. Pero algo que Óscar dijo había desencadenado un pensamiento diferente. ¿Evidencia? Documentación. Si Óscar era tan obsesivo como parecía, tendría todo documentado, organizado, preservado. El tesoro de un acosador. Y la evidencia podía usarse de más de una manera. Javi, amárralo. Asegúralo, ordenó Bruno, poniéndose de pie. Tengo que hacer una llamada. Caminó hacia el pasillo donde Isabela estaba en camisón, con el rostro pálido por el shock y el miedo. Detrás de ella, la puerta de Emma hacia su recámara estaba firmemente cerrada. Ella todavía estaba dormida, protegida de esta pesadilla. Ese hombre. La voz de Isabela temblaba. Él dijo. Dijo que me conoce. Dijo que es Óscar de la Cruz, de la prepa. Bruno la atrajo a sus brazos, sintiendo su temblor. Al parecer te ha estado acechando durante años. Siguiendo a nuestra familia. ¡Oh, Dios mío! Las rodillas de Isabela se doblaron y Bruno la sostuvo. Emma lo vio. Ella nos lo estuvo diciendo. Lo sé. Lo sé. Y debí haberle creído antes. La culpa era un cuchillo en su pecho. Pero él no va a lastimar a nadie. Te lo prometo. Isabela se apartó, mirándolo con esos ojos color avellana que lo habían enamorado en la clase de literatura. Tenemos que llamar a la policía. Ahora mismo. Lo haremos, mintió Bruno con suavidad. Pero primero, necesito que tomes a Emma y vayas a casa de tu hermana. Ahora mismo. Prepara una maleta y vete. Yo me encargaré de esto. Bruno, por favor. Isabela. Confía en mí, solo por esta noche. Ella buscó en su rostro, luego asintió lentamente. 20 minutos después, ella y Emma estaban en el auto dirigiéndose al departamento de su hermana al otro lado de la ciudad. Emma apenas se había despertado, confundida pero obediente mientras su madre la metía en el vehículo. De vuelta en la habitación de Emma, Javi tenía a Óscar atado con cinchos a la silla del escritorio de Emma. Bruno cerró la puerta detrás de él y sacó su teléfono. ¿A quién llamas?, preguntó Javi. A alguien que puede ayudarnos a resolver este problema permanentemente. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz ronca contestara. Son las 3 de la maldita mañana, Galindo. Más vale que esto sea bueno. Jaime, necesito un favor. Del tipo sobre el que no haces preguntas. Jaime Martínez había crecido a 2 cuadras de Bruno y había visto al padre de Bruno descender a la locura paranoica. Se habían mantenido en contacto a lo largo de los años a pesar de tomar caminos muy diferentes. Jaime había servido en el ejército antes de regresar a casa y comenzar una empresa de seguridad privada que operaba en áreas morales grises. Te escucho, dijo Jaime, repentinamente alerta. Tengo a un hombre en mi casa que ha estado acechando a mi familia, entrando para ver dormir a mi hija de 7 años. Tengo evidencia en vídeo, su confesión, todo. Pero no confío en el sistema para mantenerlo alejado permanentemente. Una pausa. ¿Qué necesitas? Necesito que desaparezca por completo. Y necesito que parezca que huyó. Es mucho pedir, Bruno. Lo sé. Y estoy preparado para hacer lo que sea necesario. Otra pausa. Más larga esta vez. Estaré ahí en 1 hora.
Capítulo 4. Las profundidades de la obsesión. Mientras esperaban a Jaime, Bruno dejó a Javi vigilando a Óscar y llevó su laptop a la sala. Buscó los registros de propiedad de la casa a 3 calles, calle Olivos 1247, comprada por Óscar de la Cruz hacía 6 meses en efectivo. Sin hipoteca, sin rastro de papel más allá de la escritura. ¿Óscar tenía dinero entonces? ¿Pero de dónde? Bruno cavó más profundo, ejecutando búsquedas a través de bases de datos a las que su negocio de seguridad tenía acceso. El historial laboral de Óscar era escaso. Trabajo de TI, en su mayoría contratos remotos, programación freelance, nada que debiera haber generado suficientes ingresos para comprar una casa de contado, a menos que la hubiera heredado. Bruno encontró el obituario fácilmente. Margarita de la Cruz murió hace 4 años a los 73 años. Sobrevivida por su único hijo, Óscar. Margarita había sido una exitosa inversionista inmobiliaria, acumulando propiedades en toda la ciudad a lo largo de su vida. Cuando murió, todo pasó a Óscar, así que tenía recursos que lo hacían más peligroso, pero también brindaban oportunidades. Bruno cambió su búsqueda a las redes sociales, buscando huellas digitales. Óscar mantenía una presencia mínima en línea. Sin Facebook, sin Instagram, sin Twitter. Pero encontró algo más, una cuenta de Reddit bajo el nombre de Observador Devoto, que había estado activa durante años en foros perturbadores. Publicaciones sobre mantener la discreción mientras se realiza vigilancia, consideraciones éticas de la observación, y lo más escalofriante, la belleza de observar a alguien que amas desde las sombras. Las publicaciones nunca mencionaban nombres, pero la línea de tiempo coincidía. Óscar había estado acechando a Isabela mucho antes de comprar la casa cercana. Años de ello documentados en una prosa cuidadosa y desapegada que se leía como un diario de investigación. Una publicación de hace 3 años, poco después del 4º cumpleaños de Emma. La niña está creciendo para parecerse a su madre cada día más. Mismos ojos, misma sonrisa. Hay poesía en la genética, en ver a la mujer que amas reflejada en su descendencia. Se siente como un regalo, una extensión de ella que puedo apreciar desde mi punto de vista. Ella no sabe que estoy mirando, pero esa es la naturaleza del amor verdadero. No requiere reconocimiento, solo dedicación. Las manos de Bruno temblaban mientras leía. La naturaleza calculadora de ello, la completa falta de conciencia de que esto estaba enfermo, mal, era depredador. Óscar creía genuinamente que sus acciones eran románticas, nobles. Hizo clic en más publicaciones, construyendo un perfil de la psicología de Óscar. El hombre era metódico, paciente, inteligente. Había mantenido contratos de programación mientras mantenía su vigilancia, administraba sus propiedades heredadas, vivía lo que desde afuera parecería una vida normal y tranquila. Pero dentro de su mente había un laberinto de delirio y obsesión que había estado creciendo durante casi 2 décadas. Bruno encontró hilos donde Óscar discutía las rutinas diarias del sujeto con un detalle exhaustivo. Las clases de yoga de los jueves de Isabela, el horario de entrenamiento de fútbol de Emma, el supermercado que Isabela prefería, el parque donde llevaba a Emma a jugar. Óscar había mapeado cada aspecto de sus vidas con la precisión de una operación militar. Una publicación de hace 8 meses era particularmente escalofriante. He tomado la decisión de reubicarme más cerca de ella. La distancia se ha vuelto intolerable. Necesito ser parte de su mundo, incluso si ella no se da cuenta todavía. La preparación tomará meses, pero valdrá la pena. Pronto podré vigilar a su familia adecuadamente, protegerlos, prepararme para el día en que ella finalmente entienda lo que podríamos tener juntos. Jaime llegó a las 3:47 de la madrugada. Un hombre alto, de hombros anchos, con cabello rapado y ojos que habían visto cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar. Trajo a otros 2 hombres, Nico y Claudio, ambos exmilitares, ambos parte del equipo de Jaime. Bruno los recibió en la puerta, manteniendo la voz baja. Isabela y Emma están a salvo con su hermana. El objetivo está arriba. ¿Evidencia asegurada?, preguntó Jaime. Todo negocios. Bruno le entregó una tableta con las imágenes de vigilancia, las publicaciones de Reddit, los registros de propiedad, todo. Su casa está a 3 calles. Calle Olivos 1247.
Apuesto a que está llena de más evidencia, fotos, vídeos, equipo de vigilancia. Jaime vio las imágenes de Oscar de pie sobre la cama de Emma, su expresión endureciéndose. La niña tiene 7 años. ¿7? Entonces este hijo de puta tiene un problema muy serio. Jaime miró a Nico y a Claudio. Necesitamos una limpieza total de su propiedad. Que saquen todo, que borren todo. Tiene que parecer que empacó y huyó. ¿Cuál es la historia?, preguntó Claudio. El acosador se asustó cuando la familia instaló seguridad, decidió cortar por lo sano y desaparecer, dijo Jaime. Pasa todo el tiempo. Nadie busca demasiado a un acosador que huye. Subieron las escaleras. Oscar levantó la vista cuando los 4 hombres entraron en la habitación de Emma, su expresión cambiando de tranquila a incierta por primera vez. ¿Quiénes son estas personas?, exigió Oscar. Solucionadores, dijo Bruno con frialdad. Quería ser parte del mundo de mi familia, Oscar. Felicidades. Ahora vas a ser parte de un mundo muy diferente. Jaime rodeó la silla de Oscar, estudiándolo como a un espécimen. Señor de la Cruz, tiene 2 opciones. Opción 1, coopera. Nos da acceso a su propiedad y a toda su documentación, y nos aseguramos de que desaparezca limpia y permanentemente, sin dolor. Opción 2, no coopera y hacemos esto mucho más sucio para todos los involucrados. Tengo derechos, dijo Oscar, pero su voz había perdido su confianza anterior. No pueden simplemente. Los derechos son para personas que no se meten en las recámaras de los niños por la noche, interrumpió Jaime. Dejaste de tener derechos cuando te arrastraste por ese ático. Ahora, llaves de tu casa, contraseñas de tus dispositivos, y quiero un inventario completo de cada lugar donde hayas guardado información sobre la familia Galindo. Los ojos de Oscar se movieron entre los hombres, calculando sus probabilidades. Bruno vio el momento en que se dio cuenta de que no tenía ninguna. Hay una caja fuerte en mi sótano, dijo Oscar en voz baja. Ahí es donde guardo todo lo físico. Los archivos digitales están en 3 discos duros encriptados, también en la caja fuerte. La combinación. Oscar recitó los números. Jaime asintió a Nico y Claudio. Vayan a revisar. Traigan todo aquí. Después de que se fueron, el silencio se instaló en la habitación. Javi estaba junto a la puerta, de brazos cruzados, mientras Jaime se apoyaba en la cómoda de Emma. Bruno acercó la pequeña silla del escritorio de Emma y se sentó frente a Oscar. Quiero entender, dijo Bruno, con voz mortalmente tranquila. Ayúdame a entender cómo un hombre se convierte en lo que eres tú. Oscar lo estudió por un largo momento. Realmente quieres saber cada detalle. Así que Oscar le contó. Le contó sobre cómo se enamoró de Isabela en la clase de literatura de 2º año, sobre cómo la observaba desde el otro lado de la cafetería, sobre cómo aprendió su horario para poder cruzarse accidentalmente con ella. Le contó sobre el día en que Isabela comenzó a salir con Bruno, cómo se sintió como si le hubieran arrancado algo vital del pecho. Eras todo lo que yo no era, dijo Oscar, con voz pragmática. Seguro, atlético, popular. Ni siquiera tenías que intentarlo. Simplemente existías. Y ella gravitó hacia ti como si fueras el sol. Te estudié durante meses tratando de entender qué tenías tú que me faltaba a mí, pero nunca pude descifrarlo. Así que la acechaste durante 2 décadas en lugar de seguir adelante con tu vida. Seguir adelante hubiera sido abandonar lo único real que he sentido, dijo Oscar con una sinceridad perturbadora. El amor no es algo que simplemente apagas, Bruno. Es un compromiso, una dedicación. Después de la preparatoria, fue a la universidad, obtuvo su título, aprendió habilidades que le permitirían trabajar en cualquier lugar. Trabajo remoto, horarios flexibles. Así podía mantener su vigilancia sobre Isabela sin perder su sustento. Describió cómo siguió a Isabela a la universidad, rentando un departamento cerca, observándola desde la distancia mientras ella construía su vida. Había estado allí cuando se graduó, cuando ella y Bruno se comprometieron, cuando se casaron en esa pequeña capilla en Coyoacán. Había observado desde la última fila, no invitado pero presente. Estuve allí cuando nació Emma, dijo Oscar suavemente.
En el estacionamiento del hospital, vi a Bruno cargar a Isabela hacia adentro cuando comenzaron sus contracciones. Esperé 13 horas hasta que lo vi salir sosteniendo ese pequeño bulto. Supe entonces que Emma era especial. Ella era parte de Isabela, un pedazo de la mujer que amaba. Bruno sintió náuseas. Pudiste haber tenido tu propia vida, tu propia familia. En cambio, desperdiciaste 20 años en una mujer que ni siquiera te recuerda. Ella me recuerda, insistió Oscar. Simplemente no sabe que lo hace. Aún no. Pero lo hará cuando se dé cuenta de la profundidad de mi devoción. Cuando entienda que he sido la única constante en su vida, vigilándola, protegiéndola. ¿Protegiéndola? La voz de Bruno se elevó. Aterrorizaste a su hija. Violaste su hogar. ¿A eso llamas protección? Nunca lastimé a Emma, dijo Oscar a la defensiva. Nunca la lastimaría. Solo quería estar cerca, verla crecer, ver a Isabela en sus rasgos. Eso no es daño. Eso es apreciación. Eso es amor. El delirio era completo, impenetrable. Oscar creía genuinamente que sus acciones estaban motivadas por amor en lugar de una obsesión enferma. Había construido toda una narrativa en su mente donde él era el romántico devoto, esperando pacientemente a que Isabela reconociera su dedicación. Estás roto, dijo Javi desde la puerta. Falta algo fundamental en tu cerebro. Soy dedicado, corrigió Oscar de nuevo, pero algo de su certeza se había desvanecido. Nico y Claudio regresaron una hora después con 3 grandes bolsas de deporte. Vaciaron el contenido en el suelo de Emma, y Bruno sintió que se le caía el estómago. Miles de fotografías. Isabela en el supermercado. Isabela dejando a Emma en la escuela. Isabela y Bruno cenando en restaurantes. Primeros planos tomados con un teleobjetivo que mostraban el rostro de Isabela con un detalle íntimo. ¿Y Emma? Cientos de fotos de Emma jugando, caminando, sonriendo, completamente inconsciente de que estaba siendo documentada. Jesucristo, respiró Javi. Los discos duros estaban etiquetados por año, 2019 a 2021, 2021 a 2023, 2023, presente. Jaime conectó uno a una laptop y abrió los archivos. Vídeos. Horas de metraje de vídeo que mostraban la vida diaria de la familia Galindo capturada desde varios ángulos. Oscar los había estado filmando durante años. Hay más, dijo Nico con gravedad. Tiene una habitación en su casa configurada como un santuario. Fotos cubriendo las paredes. La taza de café de Isabela de alguna cafetería, debió haberla sacado de la basura. Un mechón de cabello. Encontramos calendarios con los horarios de cada miembro de la familia marcados en diferentes colores. Bruno cerró los ojos, respirando a través de la rabia. Esto no era solo acecho. Era una obsesión total y consumidora que había podrido cualquier apariencia de comportamiento humano normal. Óscar de la Cruz era peligroso no porque fuera violento o agresivo, sino porque estaba totalmente convencido de que sus acciones estaban justificadas. Y los hombres así no se detenían. No podían. Incluso si eran arrestados, incluso si eran encarcelados, la obsesión permanecería, supurando, esperando la oportunidad. Entonces, ¿cuál es la jugada?, preguntó Jaime, observando a Bruno cuidadosamente. Bruno abrió los ojos y miró a Óscar, al hombre que había aterrorizado a su hija, que había robado la privacidad de su familia, que se había convencido a sí mismo de que el acecho era amor. Hacemos que desaparezca, dijo Bruno. Completa y permanentemente. Capítulo 5, La trampa. Trabajaron durante la noche con precisión militar. Nico y Claudio hicieron múltiples viajes a la casa de Óscar en la calle Olivos 1247, desmantelándola metódicamente. Cada foto fue retirada. Cada disco duro, cada memoria USB, cada pieza de documentación desapareció en bolsas de deporte que luego serían destruidas. Limpiaron las computadoras, retiraron el equipo de vigilancia del ático de Óscar desde donde había estado monitoreando el vecindario. Al amanecer, la casa de Óscar parecía un lugar que alguien había dejado con prisa, el closet medio vacío, artículos de tocador faltantes en el baño, algunos objetos dispersos sugiriendo un empaque apresurado.
¿Vecinos? Preguntó Bruno. Una pareja de ancianos a un lado, apenas salen de su casa, informó Claudio. Una familia con adolescentes en el otro, demasiado ocupados con su propio drama para notar mucho. Trabajamos en silencio. Nadie nos vio. Jaime estaba manejando la huella digital de Óscar. Había obtenido acceso a su correo electrónico, cuentas de redes sociales y banca. Estoy plantando semillas, explicó, escribiendo rápidamente. Correos electrónicos a una agencia de rentas en Sonora sobre arrendamientos a largo plazo, búsquedas en línea de nuevas ciudades, nuevos comienzos, compras con tarjeta de crédito de equipo para acampar y suministros para viajes en carretera. Cuando la gente busque, mostrará un patrón de alguien planeando desaparecer. En la habitación de Emma, Óscar se había quedado callado, viéndolos trabajar con creciente pavor. Javi montaba guardia, ofreciendo agua ocasionalmente, pero ningún consuelo. No pueden hacer esto, dijo Óscar. Eventualmente la gente me buscará. ¿Quién? Preguntó Bruno. Tu madre está muerta. No tienes hermanos, ni amigos cercanos que podamos encontrar. Trabajas de forma remota para media docena de clientes diferentes, ninguno de los cuales te ha conocido en persona. Cuando dejes de responder correos, simplemente buscarán otro contratista. Alguien notará que un acosador desapareció después de que su víctima instaló cámaras de seguridad, intervino Jaime. Sí, podrían notarlo. Incluso podrían presentar un reporte de persona desaparecida. Y los investigadores encontrarán un rastro que conduce a Sonora, a una nueva vida, a un hombre que decidió empezar de nuevo en otro lugar. Sucede todo el tiempo, Óscar. La gente simplemente se va. A las 7 de la mañana, Isabela envió un mensaje de texto, Em está despierta y pregunta por la pijamada. ¿Qué le digo? Bruno respondió, dile que todo está bien. Ambas volverán a casa esta noche. Las amo. Necesitaba que esto terminara antes de que regresaran. Necesitaba la casa limpia de la presencia de Óscar. Cada rastro de él borrado de sus vidas. Bruno, dijo Javi en voz baja, llevándolo a un lado. ¿Estás seguro de esto? No hay vuelta atrás. Estuvo en la habitación de mi hija, Javi. Se paró sobre su cama noche tras noche durante semanas. Tiene fotos de ella, vídeos de ella, un santuario dedicado a acechar a mi familia. La voz de Bruno era hielo. Si lo enviamos a través del sistema, ¿qué pasa? Le dan 5 años, tal vez 10 si tenemos suerte. Cumple su tiempo pensando en Isabela, planeando, obsesionándose, y luego sale. Todavía roto, todavía peligroso. Y tal vez la próxima vez no solo observe. Entonces, ¿vas a matarlo? Voy a asegurarme de que nunca pueda lastimar a otro niño. Que nunca pueda aterrorizar a otra familia. Como sea que eso deba suceder. Javi estudió el rostro de su amigo, luego asintió lentamente. Está bien, estoy contigo. Lo que necesites. Para el mediodía, la casa de Óscar estaba limpia. Su presencia digital sugería a un hombre planeando irse de la ciudad. Todo lo que quedaba era lidiar con el propio Óscar. Necesitamos que esto parezca real, dijo Jaime. No puede simplemente desvanecerse de tu casa. Necesitamos un rastro. Esperaron hasta que oscureció, luego movieron a Óscar, todavía atado con cinchos y ahora también amordazado, a la camioneta de Javi, estacionada en el garaje. El vecindario estaba tranquilo y desactivaron las cámaras exteriores del propio Bruno para el traslado. Sin evidencia de que Óscar hubiera estado alguna vez en la casa de los Galindo, condujeron hasta la propiedad de Óscar. Entraron en el garaje y dentro de la casa, le quitaron las ataduras. Así es como va a pasar esto, le dijo Jaime a Óscar, quien se frotaba las muñecas y miraba alrededor de su casa desmantelada con horror. Te vas a ir esta noche. Vas a conducir hacia el norte con el efectivo que te daremos, y vas a seguir conduciendo hasta que encuentres un lugar que te guste. Usarás ese efectivo para empezar de nuevo y nunca, jamás, contactarás o intentarás localizar a la familia Galindo de nuevo. ¿Y si no lo hago? Preguntó Óscar, aunque su voz temblaba. Entonces haremos que tu desaparición sea permanente de una manera diferente, dijo Jaime rotundamente.
Esta es tu única oportunidad de vivir, Oscar. Tómala o te llevamos al monte y nunca sales. Bruno observó la cara de Oscar, vio el cálculo ocurriendo detrás de sus ojos. El hombre estaba sopesando sus opciones, considerando si podía aceptar ahora y retractarse después. Si regresas, dijo Bruno, dando un paso adelante, si alguna vez siquiera buscas el nombre de mi esposa en Google, lo sabré. Estoy en el negocio de la seguridad, Oscar. Tengo recursos, conexiones, gente que puede rastrear a cualquiera en cualquier lugar. Y si descubro que has roto este acuerdo, no te daré una segunda oportunidad. No llamaré a la policía. Lo manejaré yo mismo. Y no quedará nada que encontrar. La amenaza flotó en el aire, absoluta y sincera. Oscar miró a los ojos de Bruno y vio la verdad allí. Esto no era un farol. Yo. Entiendo, susurró Oscar. Pero Bruno vio el parpadeo en su expresión, la diminuta microexpresión de alguien planeando engañar. Oscar aceptaría, se iría, y luego esperaría 6 meses, un año, el tiempo que fuera necesario para que la vigilancia decayera, y luego regresaría porque la obsesión era demasiado profunda, demasiado fundamental para su identidad. Los hombres como Oscar no cambiaban. No sanaban. Solo mejoraban en esconderse. Bruno tomó una decisión. De hecho, dijo lentamente, no creo que eso vaya a funcionar. Jaime lo miró bruscamente. Bruno. Está mintiendo. Míralo. Dirá cualquier cosa ahora mismo y luego regresará. Tal vez no el próximo mes o el próximo año, pero eventualmente se convencerá de que es el destino. Que Isabela quiere que regrese. Que está siendo noble al darme tiempo para quitarme del camino. Bruno mantuvo sus ojos fijos en los de Oscar. ¿No es así? El silencio de Oscar fue respuesta suficiente. Entonces, necesitamos una mejor solución, continuó Bruno. Una que asegure que no pueda regresar nunca. ¿Qué estás sugiriendo? Preguntó Javi en voz baja. Bruno sacó su teléfono y les mostró las publicaciones de Reddit, la línea de tiempo de la obsesión, la perturbadora evolución del delirio de Oscar. Este hombre ha estado construyendo algo durante 20 años. La vigilancia escaló de observación distante a entrar en nuestra casa. ¿Cuál es la siguiente escalada? ¿Qué pasa cuando observar ya no es suficiente? ¿Crees que planeaba llevarse a Emma? Dijo Nico, comprendiendo. O a Isabela, o a ambas. Tiene recursos. Tiene dedicación. Y no tiene absolutamente ningún marco moral que lo detenga. Esto no es solo acecho, es presecuestro. Encontramos cinchos en su auto, cloroformo en su sótano, mapas de áreas aisladas marcadas con X. No solo estaba observando. Se estaba preparando. Todos se voltearon a mirar a Oscar, que se había puesto pálido. Eso no es. Yo nunca. Balbuceó Oscar. Los mapas, Oscar, dijo Bruno con frialdad. Los suministros. ¿Para qué eran? Solo quería hablar con ella, dijo Oscar desesperadamente. Hacer que Isabela escuchara sin que tú interfirieras. No iba a lastimar a nadie. Solo necesitaba tiempo para explicar, para hacerla entender. ¿Entender qué? ¿Que estás loco? La voz de Javi goteaba disgusto. La compostura de Oscar se rompió por completo. La amo. ¿Por qué ninguno de ustedes puede entender eso? He dedicado toda mi vida adulta a ella. He sido paciente. He sido cuidadoso. La he protegido desde la distancia durante años. Todo lo que quería era una oportunidad. Solo una oportunidad para mostrarle que soy quien realmente la ve, quien realmente la aprecia. ¿Querías secuestrarla?, interrumpió Bruno. Llevarla a un lugar aislado donde se vería obligada a escuchar tus delirios, y cuando ella aún así te rechazara. Porque lo habría hecho, Oscar. ¿Qué entonces? ¿Cuál era tu plan cuando Isabela dejara claro que nunca te amaría? El silencio de Oscar fue condenatorio. Eso pensé, dijo Bruno. Estabas construyendo hacia un asesinato-suicidio. El acto final del acosador cuando la fantasía colapsa.
No, susurró Oscar, pero no había convicción en ello. Jaime intercambió miradas con Nico y Claudio, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Habían visto esto antes, se dio cuenta Bruno. Habían lidiado con amenazas como esta en su trabajo de contratistas. Hay una solución, dijo Jaime con cuidado. Pero no es bonita, y es completamente ilegal. Te escucho, dijo Bruno. Capítulo 6, la confesión. Jaime expuso el plan en la sala vacía de Oscar, mientras el acosador permanecía sentado, atado con cinchos a una silla de cocina, escuchándolos discutir su destino como si ya fuera un fantasma. Vamos a darte una opción, explicó Jaime. Una real, no un engaño como antes. Opción 1, fabricamos evidencia de un crimen. Algo lo suficientemente grave para que, si alguna vez resurges, seas arrestado inmediatamente. Estamos hablando de órdenes de aprehensión federales, alertas internacionales. Te escondes permanentemente, cambias tu identidad, vives fuera del sistema, y sabes que si alguna vez apareces en cualquier radar oficial, estás acabado. ¿Qué tipo de crimen?, preguntó Javi. Trata de personas, lavado de dinero a través de criptomonedas. Algo de cuello blanco pero grave. Tenemos las habilidades técnicas para que parezca real. Sembramos evidencia en su historial digital, creamos rastros de papel a cuentas en el extranjero, fabricamos correspondencia. Si sale a la superficie, la fiscalía estaría sobre él en horas. ¿Y la opción 2? La voz de Bruno era plana. Jaime lo miró a los ojos. No sale caminando de aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nico y Claudio permanecieron inexpresivos, claramente ya habían discutido esta posibilidad. La mandíbula de Javi se tensó, pero no objetó. Bruno miró a Oscar, quien le devolvió la mirada con un terror creciente. Ibas a secuestrar a mi esposa, dijo Bruno en voz baja. Ibas a llevarla a algún lugar remoto, probablemente drogada. Definitivamente sometida. Ibas a obligarla a escuchar 20 años de delirio obsesivo mientras mi hija se preguntaba a dónde había ido su madre. Y cuando Isabela aún te rechazara. Porque absolutamente lo habría hecho, Oscar. Ibas a matarla antes que dejarla ir. Luego te matarías tú, porque vivir sin ella finalmente sería intolerable. Hizo una pausa. Dime que me equivoco. La respiración de Oscar llegaba en jadeos cortos. Yo nunca. No iba a. El cloroformo, Oscar. Los cinchos, los mapas de cabañas aisladas. ¿Para qué eran esos? Solo quería hablar con ella. La voz de Oscar se quebró. Lejos de ti. Lejos del juicio. Necesitaba que me viera. Que realmente me viera sin interferencias. La he amado por tanto tiempo. Y ella ni siquiera sabe que existo. Solo quería una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para convencerla a través de la fuerza de que tu obsesión es en realidad amor? El control de Bruno se estaba desmoronando, la rabia se filtraba. La has estado acechando durante 20 años, entrando en su casa, viendo dormir a su hija. Nada de esto es amor, Oscar. Es posesión. Es control. Es lo mismo que impulsa a los hombres a matar a las mujeres que lo rechazan. Yo nunca lastimaría a Isabela. Lo harías. Cuando ella siguiera diciendo que no después de toda tu charla, cuando dejara claro que te encuentra repugnante y aterrador, cuando suplicara volver a casa con su familia. Ahí es cuando te romperías, porque la fantasía finalmente se haría pedazos por completo y no podrías manejar eso. Así que la matarías a ella y luego a ti mismo. Asesinato-suicidio. El último acto de control del acosador. Oscar negó con la cabeza violentamente, pero sus ojos decían la verdad. Bruno había trazado exactamente hacia donde había estado construyendo Oscar, incluso si Oscar no lo había admitido conscientemente para sí mismo todavía. Así que, aquí está tu verdadera elección, dijo Jaime, dando un paso adelante. Opción 1, fabricamos cargos federales graves. Los plantamos profundamente en tu historia digital. Tomas el efectivo que te damos. Desapareces por completo. Nueva identidad,
viviendo fuera del sistema, sin presencia en Internet, sin redes sociales, sin intentos de rastrear a la familia Galindo. Vives el resto de tu vida sabiendo que si sales a la superficie por cualquier razón, agentes federales te arrestarán en cuestión de horas. O la opción 2, esto termina esta noche, aquí, y nunca tienes la oportunidad de lastimar a nadie. Estás hablando de matarme, susurró Oscar. Estamos hablando de soluciones permanentes a problemas permanentes, dijo Nico rotundamente. Has demostrado que no se puede confiar en que te vayas por tu cuenta. Has demostrado que estás escalando hacia la violencia. Así que te ofrecemos la oportunidad de vivir, pero solo si puedes comprometerte genuinamente, a nunca resurgir. Bruno vio a Oscar procesar esto. La mente del hombre claramente estaba corriendo, buscando ángulos, lagunas, formas de aceptar ahora y evadir después. Pero también había miedo allí. Terror genuino ante la perspectiva de morir esta noche. Tomaré la opción 1, dijo Oscar rápidamente. Desapareceré. Nunca los contactaré de nuevo. ¿Lo juro? Jurar no es suficiente, interrumpió Bruno. Necesito un seguro. Algo que garantice que mantendrás tu palabra. ¿Qué tipo de seguro? Bruno sacó su teléfono y abrió la cámara. Una confesión en vídeo. Todo lo que has hecho, todo lo que estabas planeando. Lo suficientemente detallado para que, si alguna vez rompes este acuerdo, lo envíe a todas las agencias de seguridad del país. Tu cara, tu voz, tus crímenes. Serías un fugitivo para siempre. La cara de Oscar se puso blanca. Eso es. Me estás pidiendo que me incrimine. Te estoy dando la oportunidad de vivir, corrigió Bruno. Este vídeo se queda enterrado mientras desaparezcas. Rompe el acuerdo y se hace público. ¿Simple? Por un largo momento, Oscar lo miró fijamente. Luego, lentamente, asintió. Lo filmaron en la sala vacía de Oscar. Las paredes desnudas hacían que pareciera casi una sala de interrogatorios. Bruno sostuvo el teléfono mientras Jaime se paraba detrás de Oscar, fuera de cuadro. Di tu nombre, ordenó Bruno. Oscar Marcos de la Cruz. Dime lo que has hecho. Y Oscar confesó todo. Describió observar a Isabela en la preparatoria, seguirla a la universidad, rastrearla a través de los años. Explicó la compra de la casa a 3 calles específicamente para estar cerca de su familia. Detalló sus meses de planificación, las intrusiones nocturnas, pararse sobre la cama de Emma mientras dormía. Luego, lo más condenatorio de todo, describió sus planes para secuestrar a Isabela. Iba a llevarla a una cabaña. La voz de Oscar era monótona, derrotada. Había rentado una en la sierra, a 3 horas de aquí. Aislada, sin vecinos en kilómetros. Iba a drogarla. Cloroformo inicialmente, luego benzodiazepinas para mantenerla dócil. Tenía ataduras, suministros para 2 semanas. ¿Y luego? Pensé que si tenía ese tiempo, si pudiera hacerla escuchar sin la interferencia de Bruno, ella finalmente entendería. Vería cuánto la amo. ¿Y cuando no lo hiciera? Instó Bruno. Silencio, Oscar. Cuando ella aún te rechazara después de 2 semanas de cautiverio, ¿cuál era tu plan? No lo sé, susurró Oscar. Sí, sí lo sabes. Una larga pausa. Entonces no podría dejarla irse. Si se iba, volvería contigo y todo habría sido en vano. Todos esos años de devoción desperdiciados. Preferiría. Ambos preferiríamos. Dilo, Oscar. Preferiría que ambos muriéramos antes que dejarla volver contigo. Las palabras brotaron de él, crudas y rotas. Si no puedo tenerla, si ella no puede ver lo que podríamos ser juntos, entonces ¿cuál es el punto? ¿Por qué deberías quedártela tú cuando yo soy el que verdaderamente la ama? Bruno dejó de grabar. La confesión era condenatoria, completa y totalmente sincera. Un juez y un jurado condenarían a Oscar en minutos. Pero más que eso, era influencia, un seguro absoluto de que Oscar nunca se arriesgaría a resurgir. Así es como funciona esto, dijo Jaime, sacando una laptop.
Te estamos dando 1 millón de pesos en efectivo. Está limpio, es irrastreable. Hemos creado una nueva identidad para ti. Licencia de conducir, CURP, acta de nacimiento, todo lo suficientemente real para pasar una inspección casual. Tu nombre es Tomás Briones, nacido en Veracruz. Sin familia, sin historia. Vas a conducir hacia el norte esta noche y vas a usar esa identidad para empezar de nuevo en algún lugar rural. Sonora, Chihuahua, Durango. Algún lugar donde puedas vivir fuera del sistema, trabajar por debajo del agua, mantenerte invisible. También hemos plantado los cargos federales que mencionamos, agregó Nico. Están retroactivos, incrustados en bases de datos a las que acceden las fuerzas del orden. Si Tomás Briones alguna vez llama la atención oficial, o si Óscar de la Cruz resurge en cualquier lugar, el sistema te marcará y lo sabremos en horas. Además, dijo Bruno levantando su teléfono, tengo tu confesión. Rompe este acuerdo, contacta a mi familia, busca el nombre de mi esposa en Google, o siquiera piensa en volver. Y ese vídeo va a la policía, a la fiscalía, a todos los noticieros importantes. Serás el hombre más buscado de México. Óscar miró entre ellos, entendiendo que la trampa estaba completa. Le habían dado la vida, pero era una sentencia de por vida en la clandestinidad. Siempre mirando por encima del hombro. Siempre a un error de la destrucción. ¿Tenemos un acuerdo?, preguntó Jaime. Después de un largo momento, Óscar asintió. Le dieron el efectivo, los documentos y un teléfono desechable con un solo número programado, un contacto que transmitiría cualquier mensaje a Jaime. Repórtate una vez al mes, instruyó Jaime. Solo un mensaje de texto diciendo que sigues vivo y cumpliendo el acuerdo. Si fallas un reporte, asumimos que has roto el trato. A las 2 de la madrugada, pusieron a Óscar en su auto, ahora empacado con equipo de campamento y suministros que habían comprado antes, y lo vieron conducir hacia el oeste, hacia la oscuridad, hacia una vida de exilio permanente. ¿Crees que mantendrá el trato?, preguntó Javi mientras las luces traseras desaparecían. Por un tiempo, dijo Jaime. El miedo lo mantendrá a raya inicialmente. Si dura, esa es la pregunta. Bruno miró la carretera vacía. Si vuelve, yo me encargo. ¿Quieres decir que nosotros nos encargamos?, corrigió Javi. Nosotros, coincidió Bruno. Capítulo 7, las secuelas. Bruno regresó a casa a las 3:30 de la madrugada agotado hasta los huesos, pero incapaz de descansar. Caminó por la casa, viéndola de manera diferente ahora. Cada habitación, cada rincón había sido violado por la presencia de Óscar. El hombre había estado aquí durante el día, tocando sus pertenencias, invadiendo su espacio. En la habitación de Emma, se paró donde Óscar había estado, mirando su cama vacía. La violación se sentía física, como algo corrosivo en su pecho. Sacó su teléfono y borró la aplicación de la cámara oculta, luego retiró la cámara misma de la estantería. No más vigilancia interna. Su familia merecía privacidad, incluso de la paranoia protectora de un padre. Isabela y Emma regresaron al mediodía. Emma corrió hacia él de inmediato, abrazando sus piernas. «Papi». La gata de la tía Melodía tuvo gatitos. «¿Podemos tener uno, por favor?» «Tal vez, princesa». La levantó, respirando su champú de manzana, sintiendo el peso de su pequeño cuerpo. Sólida, real, segura. ¿Te divertiste en casa de la tía Melodía? Ajá. Pero extrañé mi cuarto. ¿Puedo ir a jugar? Claro. Emma subió corriendo las escaleras, ajena al horror que se había desarrollado en su ausencia. Isabela la vio irse, luego se volvió hacia Bruno con ojos atormentados. Dime, dijo ella en voz baja. Así que lo hizo. No todo. No el vídeo de la confesión, ni los cargos fabricados, ni el acuerdo de exilio, pero lo suficiente. Le contó sobre la obsesión de Óscar, sobre la evidencia que habían encontrado, sobre cómo el equipo de Jaime había ayudado a animar a Óscar a irse permanentemente. Se ha ido, concluyó Bruno. No volverá. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque me aseguré de ello. La acercó, sintiendo su temblor.
Tiene más miedo de lo que pasará si regresa que de mantenerse alejado. Te lo prometo, Isabela, no va a volver. Ella lloró entonces. 20 años de violación desconocida finalmente tomaron forma y peso. Bruno la sostuvo mientras ella temblaba, mientras procesaba el horror de haber sido observada, documentada y obsesionada por alguien a quien apenas recordaba de la preparatoria. Ni siquiera lo conocía, sollozó. Ni siquiera puedo imaginar su cara. ¿Cómo puede alguien amar algo que no existe? No era amor, dijo Bruno con firmeza. Era obsesión, delirio, enfermedad mental. Nada de esto es tu culpa, Isabela. No lo alentaste. No le diste esperanzas. Simplemente exististe, y su mente rota construyó una fantasía a tu alrededor. Isabela se apartó, secándose los ojos. Estaba tan asustada. Nos seguía contando sobre el hombre y no le creímos. Lo sé. Le fallamos ahí. La culpa era ácido en su garganta. Pero está a salvo ahora. Eso es lo que importa. Sentaron a Emma esa noche después de cenar. Ambos padres en el sofá con ella en medio. ¿Recuerdas al hombre del que nos contaste? Comenzó Bruno con cuidado. ¿El de tu closet? Emma asintió, repentinamente seria. Es real, ¿verdad? ¿Lo encontraron? Sí, cariño. Era real. Isabela tomó la mano de Emma. Y lamentamos mucho no haberte creído de inmediato. Hiciste bien en decirnos. Y fuiste muy valiente. ¿Lo atraparon? Los ojos de Emma estaban muy abiertos, como en un programa de policía. Lo hicimos, y ya se ha ido. Nunca volverá a nuestra casa. ¿Era un hombre malo? Bruno eligió sus palabras con cuidado. Era un hombre confundido que tomó muy malas decisiones. Pero ya no tienes que preocuparte por él. Está lejos. Y papá se aseguró de que nunca pueda volver a molestarnos. Emma pensó en esto, luego asintió con la aceptación de la infancia. Está bien. ¿Puedo tener una luz de noche de todos modos? Solo por si acaso. Lo que necesites, princesa, dijo Bruno, abrazándola con fuerza. Esa noche, después de que Emma se durmiera en su cama con una nueva luz de noche brillando alegremente, Bruno instaló nuevas cerraduras en toda la casa. Cerrojos, cadenas, un sistema de seguridad que alertaría a su teléfono de cualquier entrada. Reforzó el acceso al ático, sellando la rejilla de ventilación que Oscar había usado. Hizo todo lo que su padre paranoico hubiera hecho, y por una vez, se sintió justificado. Isabela lo encontró a la 1 de la madrugada todavía trabajando en las cerraduras de las ventanas de la sala. Necesitas dormir, dijo ella suavemente. Lo haré después de terminar esto. Ella le quitó el desarmador de la mano y lo dejó. Bruno, se ha ido. Tú mismo lo dijiste. Lo sé. Solo yo. Necesito estar seguro. Necesito hacer que nuestro hogar sea realmente seguro. Nuestro hogar es seguro porque tú te encargaste. Ella acunó su rostro en sus manos. Nos protegiste. Te aseguraste de que no pudiera lastimar a Emma ni a mí. Lo que sea que hiciste, como sea que lo hiciste, confío en que fue necesario. Él la miró a los ojos, vio fe absoluta allí, y sintió que algo en su pecho se relajaba ligeramente. Te amo, dijo él. Yo también te amo. Ahora ven a la cama. Durante las siguientes semanas, la vida volvió lentamente a la normalidad. Los miedos de Emma se desvanecieron. La luz de noche eventualmente fue abandonada por innecesaria. Isabela se dedicó a redecorar la habitación de Emma, nueva pintura, nuevas cortinas, nueva ropa de cama que Emma eligió ella misma. Estaban borrando la presencia de Oscar, reclamando su espacio. Javi se reportaba regularmente, mensajes casuales sobre nada que en realidad preguntaban algún problema. Jaime enviaba confirmaciones mensuales, paquete aún en tránsito, lo que significaba que Oscar se había reportado, seguía vivo, seguía escondido. Bruno monitoreaba todo obsesivamente al principio, buscando cualquier señal de que Oscar resurgiera, cualquier indicio de que pudiera romper su acuerdo.
Tenía alertas de Google configuradas para el nombre de Oscar, el nombre de Isabela, e incluso Tomás Briones. Revisaba bases de datos criminales, reportes de personas desaparecidas, cualquier cosa que pudiera indicar el regreso de Oscar. Nada. Oscar de la Cruz se había desvanecido efectivamente. Pero Bruno no podía relajarse. No completamente. Porque había mirado a los ojos de Oscar y había visto la profundidad de esa obsesión, la ruptura fundamental que no podía ser razonada ni amenazada. Los hombres así no cambiaban. Solo se adaptaban. 3 meses después de la partida de Oscar, Bruno estaba trabajando tarde en su oficina cuando su teléfono vibró. Jaime, Paquete perdió el reporte. 2 semanas de retraso. La sangre de Bruno se heló. Llamó de inmediato. ¿Cuándo fue el último reporte? 1 de diciembre. Nada desde entonces. Podría ser nada. Tal vez se le murió el teléfono. Tal vez lo perdió. O tal vez va a regresar. Bruno ya estaba abriendo las transmisiones de vigilancia, revisando las cámaras alrededor de su propiedad. ¿Puedes rastrearlo? Tengo gente en ello. La identidad que le dimos no se ha utilizado en ningún lugar oficial. Sin multas de tráfico, sin contacto policial. Si se está moviendo, está siendo cuidadoso. Bruno colgó y llamó a Javi. Oscar perdió su reporte. Podría estar prófugo. ¿Carajo? ¿Quieres que vaya? Sí. Y trae tu equipo. Durante 3 días, Bruno operó en alerta máxima. Llevaba a Emma a la escuela él mismo, recogiéndola personalmente. Isabela se quedó con su hermana. Javi y 2 de sus muchachos rotaban turnos vigilando la casa. Cada auto que pasaba por su calle era fotografiado y pasado por bases de datos. Nada sucedió. Al 4.º día, Jaime llamó. ¿Lo encontré? ¿Dónde? Sonora. Un pueblo pequeño llamado Álamos. Está muerto, Bruno. Las palabras tardaron un momento en procesarse. ¿Muerto? Accidente de senderismo en la sierra. Su cuerpo fue encontrado en el fondo de un barranco. Los guardabosques locales lo identificaron como Tomás Briones. La autopsia mostró que había estado bebiendo. Su nivel de alcohol en sangre era de 12 y 15. Parece que se emborrachó, fue a una caminata estúpida y se cayó. Bruno se sentó pesadamente. ¿Estás seguro de que es él? Los registros dentales coinciden. Es Oscar. Después de colgar, Bruno se sentó en su oficina durante mucho tiempo procesando. Oscar de la Cruz estaba muerto. La amenaza se había ido. No arrestado, no encarcelado, simplemente borrado. Como si nunca hubiera existido. El universo había entregado la solución permanente que ellos no habían podido garantizar. ¿Todo bien? Isabela apareció en la puerta. Bruno miró a su esposa, a la mujer con la que Oscar se había obsesionado durante 20 años, que nunca había sabido siquiera su nombre. Todo está bien, dijo. Mejor que bien. Estamos a salvo ahora. Capítulo 8, el descubrimiento. Pasaron 6 meses. Llegó el verano, trayendo días más largos y una sensación de normalidad que Bruno casi había olvidado que era posible. Emma prosperó en 3.er grado, hizo nuevas amigas, se unió al equipo de fútbol. Isabela regresó a sus clases de yoga, despojándose gradualmente de la hipervigilancia que había seguido a la revelación del acecho de Oscar. Bruno todavía revisaba sus sistemas de seguridad obsesivamente, todavía recorría la casa por la noche, todavía no podía relajarse por completo, pero lo intentaba. Entonces, un martes de julio, sonó su teléfono. Número desconocido. ¿Señor Galindo? Soy la detective Gloria Barragán de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Necesito hablar con usted sobre Oscar de la Cruz. El estómago de Bruno se hundió. Lo siento, ¿quién? Oscar de la Cruz. Vivía en la calle Olivos 1247, a 3 calles de su residencia. Su propiedad está siendo limpiada para la venta y los compradores encontraron algo perturbador durante las renovaciones.
Me gustaría hablar con usted al respecto. Bruno se reunió con la detective Barragán en una cafetería en el centro, un lugar neutral. Era una detective veterana, de unos 40 y tantos años, con ojos agudos que catalogaban todo sobre él mientras se sentaba. Gracias por reunirse conmigo, comenzó ella. Iré directo al grano. Los nuevos dueños de la calle Olivos 1247 estaban renovando el sótano y encontraron una habitación oculta detrás de una pared falsa. Dentro, descubrieron extenso equipo de vigilancia y documentación relacionada con su familia. Bruno forzó la sorpresa en su rostro. ¿Mi familia? No entiendo. Fotos, vídeos, información personal. La documentación se remonta a años atrás. Parece que el señor de la Cruz estaba acechando a su esposa e hija. Ella observó su reacción cuidadosamente. ¿No estaba al tanto de esto? No. Dios. No. El shock fue fácil de fingir. El horror del descubrimiento menos. Apenas he oído hablar de Óscar de la Cruz. Nunca nos conocimos. Fue a la preparatoria con su esposa, Isabela Galindo, de soltera Ramos. ¿Ella alguna vez lo mencionó? No que yo recuerde. Realmente no hablamos mucho de la prepa. Bruno hizo una pausa, dejando que la preocupación coloreara su voz. ¿Qué tan extensa es esta documentación? Lo suficientemente extensa para constituir acecho grave y allanamiento de morada. Encontramos evidencia de que había estado entrando en su casa regularmente. Sacó una foto, una toma de Emma durmiendo, tomada desde dentro de su habitación. ¿La habitación de su hija se ve así? Bruno se obligó a mirar la foto. Se obligó a reaccionar con el horror apropiado. Ese es el cuarto de Emma. Oh, Dios mío. ¿Cuándo se tomó esto? Basado en las decoraciones estacionales en el marco. Probablemente el octubre pasado. Hace 8 meses. Antes de que hubieran atrapado a Óscar. Antes del exilio. Antes de su muerte en Sonora. El señor de la Cruz murió en diciembre, continuó la detective Barragán. Accidente de senderismo en Sonora. Hemos confirmado su muerte a través de las autoridades locales de allá. Pero antes de irse de la ciudad, parece haber estado involucrado en un acecho sistemático de su familia. ¿Notó algo inusual en esa época? ¿Alguien vigilando su casa, siguiendo a su esposa o hija? Bruno pensó rápido. No podía admitir conocimiento, eso plantearía demasiadas preguntas. Pero necesitaba darle lo suficiente para cerrar el caso. Nuestra hija mencionó haber visto a alguien en su habitación, dijo lentamente. El otoño pasado. Dijo que un hombre salía de su closet por la noche y la veía dormir. Pensamos que estaba teniendo pesadillas. Miró a la detective Barragán con un horror naciente. Ella estaba diciendo la verdad. Parece que sí. ¿Reportó esto a alguien? No. Honestamente pensamos que eran solo malos sueños. Los niños a esa edad tienen imaginación activa. La culpa era fácil de mostrar, la sentía genuinamente. Deberíamos haberle creído. Deberíamos haber investigado. La detective Barragán tomó notas. ¿Qué pasó alrededor de diciembre? ¿Su hija dejó de ver a la figura? Sí, de hecho. Justo alrededor del Día de Acción de Gracias, dejó de mencionarlo. Supusimos que había superado la pesadilla. Bruno hizo una pausa. Ese debe ser el momento en que se fue a Sonora. Eso parece. Compró equipo de campamento, retiró efectivo significativo y aparentemente decidió comenzar de nuevo en el norte. Podría ser que se dio cuenta de que sus actividades eran demasiado arriesgadas para continuar. Cerró su libreta. La buena noticia es que ha fallecido, así que no hay amenaza en curso. Pero necesito documentar todo para nuestros archivos. ¿Puedo pasar por su casa? Verificar los puntos de entrada que estaba usando. Esto era territorio peligroso, por supuesto. Aunque debo advertirle, hemos hecho algunos cambios desde entonces. Nuevas cerraduras. Sellamos mejor el ático después de que encontramos el problema de ventilación. ¿Problema de ventilación?
Sí. Una de las rejillas exteriores estaba suelta. La arreglamos en diciembre. Bastante cierto, la habían sellado después de descubrir el punto de entrada de Oscar. La detective asintió. Aún así me gustaría verlo. Una hora después, la detective Barragán estaba en la habitación de Emma, examinando el closet. Bruno había llamado a Isabela, advirtiéndole que actuara apropiadamente sorprendida y horrorizada. Emma estaba en casa de una amiga, a salvo de la investigación. El acceso al ático está aquí, le mostró Bruno, abriendo el closet. Debe haber entrado por la entrada principal del ático y arrastrarse. Barragán subió al ático, escaneando el espacio con la linterna. Bruno lo había limpiado a fondo hace meses, eliminando cualquier rastro del paso de Oscar, pero el camino de aislamiento comprimido todavía era visible, conduciendo desde la ventilación exterior hasta el closet de Emma. Comportamiento de acosador de libro de texto, dijo Barragán, bajando. Estableció una rutina, practicó su acceso, se sintió cómodo. El hecho de que eventualmente huyera sugiere que sintió que el descubrimiento era inminente. Oportunidad muy afortunada para su familia. Muy afortunada, coincidió Bruno. Después de que ella se fue, prometiendo actualizarlo sobre la investigación, Isabela se derrumbó en el sofá. Eso fue aterrador, dijo ella. ¿Y si se da cuenta de que sabíamos? ¿Y si se da cuenta de que lo echamos? No lo hará. Hasta donde todos saben, Oscar se fue por su cuenta y murió en un accidente. Su habitación oculta solo confirma lo que pasó. Cierra el caso. Bruno se sentó a su lado. En realidad es bueno que esto se haya descubierto. Ahora hay documentación oficial de su acecho. Si alguien alguna vez hace preguntas, hay un registro policial. ¿Crees? Isabela vaciló. ¿Crees que su muerte realmente fue un accidente? Bruno se había preguntado lo mismo. Oscar borracho y solo en un barranco. ¿Había sido suicidio? El exilio, el aislamiento, el colapso de su obsesión lo habían llevado a saltar. ¿O realmente había sido un accidente estúpido y borracho? De cualquier manera, la amenaza había desaparecido. ¿Importa? Preguntó él gentilmente. Isabela pensó en ello, luego negó con la cabeza. No, supongo que no. La detective Barragán cerró la investigación 2 semanas después. Óscar de la Cruz había sido un individuo perturbado que acechó a una familia durante meses antes de huir a Sonora, donde murió en un accidente de senderismo. Caso cerrado, amenaza eliminada. No se necesita más acción. La habitación oculta fue vaciada, su contenido catalogado como evidencia y luego destruido según las leyes de privacidad. La casa en la calle Olivos 1247 se vendió rápidamente a una pareja agradable sin hijos. La vida siguió adelante. Capítulo 9, la sombra final. 3 años pasaron. Bruno estaba parado en la habitación de Emma, ahora redecorada de nuevo a petición de ella, más madura, con pósters de sus bandas y libros favoritos, y se maravillaba de cuánto había cambiado todo. Emma tenía 10 años ahora, confiada y feliz, sin memoria del terror que había sentido a los 7. El hombre en su closet se había convertido en una vaga pesadilla de la infancia, apenas recordada. Isabela había prosperado, abriendo su propio estudio de yoga y construyendo una comunidad de amigos y clientes. La mirada atormentada se había desvanecido de sus ojos, reemplazada por la calidez y la alegría de las que Bruno se había enamorado por primera vez. ¿Y Bruno? Él había aprendido a relajarse. No completamente. Todavía revisaba las cerraduras, todavía mantenía los sistemas de seguridad, pero la hipervigilancia había disminuido. Había aceptado que estaban a salvo. Hasta que llegó el paquete. Llegó un sábado por la tarde, entregado por el servicio postal estándar. Envuelto en papel estraza, sin remitente, con el nombre de Bruno escrito con una caligrafía desconocida. Adentro había una memoria USB y una sola hoja de papel con un mensaje mecanografiado. Si estás leyendo esto, estoy muerto. Pero debes saber la verdad. Oh. La sangre de Bruno se convirtió en hielo. Llevó la USB a su oficina, cerró la puerta con llave y la conectó a una laptop aislada, no conectada a ninguna red.
2 archivos, un vídeo y un documento de texto. Abrió el vídeo primero. Oscar apareció en la pantalla, claramente grabado poco antes de su muerte. Estaba más delgado, demacrado, sentado en lo que parecía una habitación de motel barato. «Hola, Bruno», dijo la voz grabada de Oscar. «Si estás viendo esto, entonces estoy muerto y este paquete ha sido entregado. Quería que supieras que mantuve nuestro acuerdo. Me mantuve alejado. Viví como Tomás Briones en Sonora, trabajé por debajo del agua, me mantuve fuera del sistema. Hice todo lo que exigiste». Hizo una pausa y algo en su expresión cambió. Algo frío y calculador que Bruno recordaba de esa noche en la habitación de Emma. «Pero también quiero que sepas que nunca dejé de observar». El vídeo cortó a metraje. Metraje reciente, basado en la edad de Emma, mostrando a su familia, Isabela en su estudio de yoga, Emma caminando a la escuela, el propio Bruno saliendo de la casa para trabajar. Fotografía de largo alcance, almacenamiento en la nube encriptado, vigilancia remota. La voz de Oscar continuó sobre las imágenes. «Pensaste que me había detenido, pero solo me adapté. La obsesión no termina, Bruno. Nunca termina. Solo encuentra nuevos métodos». El vídeo volvió a cortar a Oscar en la habitación del motel. «Para cuando veas esto, estaré muerto. Y nunca sabrás si esa muerte fue un accidente o intencional. Nunca sabrás si resbalé o salté. Nunca sabrás si finalmente escapé de la obsesión o si me consumió tan completamente que ya no pude vivir con el exilio». Su sonrisa fue escalofriante. «Pero sabrás esto, siempre estuve observando. Incluso en el exilio, incluso a 1000 kilómetros de distancia, nunca me fui realmente. Siempre estuve allí, en las sombras, amando a Isabela desde la distancia, viendo crecer a Emma, odiándote por tener lo que debería haber sido mío». El vídeo mostró más imágenes de vigilancia recientes, tomadas en el último mes, se dio cuenta Bruno con un horror naciente. «Esta memoria contiene 3 años de vigilancia», continuó Oscar. «Miles de fotos, cientos de horas de vídeo, todo encriptado, todo oculto, todo documentado con el mismo detalle obsesivo que encontraste en mi casa. Estoy muerto, Bruno. Pero mi legado permanece. Mi amor por Isabela permanece preservado en ámbar digital, eterno e inmutable». El vídeo terminó. Bruno se quedó congelado, mirando la pantalla en negro. Su mente corría a través de las implicaciones. Oscar había continuado la vigilancia de forma remota, probablemente usando cámaras de largo alcance y drones. Había mantenido su obsesión a pesar del exilio, a pesar de la amenaza de exposición, a pesar de todo. El documento de texto era peor. Era un diario. Entradas fechadas desde diciembre hasta el mes anterior. Oscar narraba su exilio, su depresión, sus intentos desesperados de seguir adelante. Pero cada entrada volvía a Isabela, a Emma, a la familia que no podía liberar de su mente. La entrada final tenía fecha de hace una semana. Bruno cerró la laptop, sintiendo náuseas. Había pensado que terminar con la amenaza física de Oscar era suficiente. Había pensado que el exilio y la eventual muerte habían cerrado este capítulo. Pero la obsesión no moría con el cuerpo. Vivía en la documentación, en los archivos, en el registro meticuloso de la devoción de una mente enferma. La memoria USB contenía años de la vida de su familia, documentados sin su conocimiento o consentimiento. Un monumento al delirio. Debería destruirla de inmediato, lo sabía Bruno. Quemar la memoria. Borrar completamente cada rastro de la vigilancia de Oscar y esta violación. Pero algo lo detuvo. Los archivos eran evidencia, prueba de cuán profunda era la obsesión, un seguro contra cualquier reclamo o complicación futura. Si alguien alguna vez cuestionaba la muerte de Oscar, si los investigadores alguna vez miraban más profundo, esta documentación mostraría exactamente cuán perturbado había estado. Bruno copió los archivos a un disco duro encriptado, luego destruyó la memoria USB física. Guardó el disco duro en su caja fuerte, junto a su copia del vídeo de confesión de Oscar. Luego se sentó en su oficina durante mucho tiempo, procesando lo que había aprendido. Oscar nunca había estado libre de la obsesión. El exilio no lo había curado. Solo lo había separado físicamente,
mientras la enfermedad mental continuaba consumiéndolo. Al final, la obsesión lo había matado tan seguramente como si hubiera sido una enfermedad terminal. Y en la muerte, Oscar había intentado una última vez envenenar la paz mental de Bruno. Sigo observando. Siempre observando. Bruno pensó en decirle a Isabela, luego decidió no hacerlo. Ella había seguido adelante, sanado tanto como era posible de la violación de Oscar. No había razón para reabrir esas heridas. Ningún beneficio en revelar que la vigilancia había continuado en el exilio. En cambio, tomó una decisión. Ese fin de semana, Bruno llevó a su familia de viaje a Puerto Vallarta. Pasaron 3 días en la playa, Isabela y Emma construyendo castillos de arena, recogiendo conchas, riendo en las olas. Bruno las fotografió constantemente, docenas de fotos de la sonrisa de su esposa, la alegría de su hija, la genuina felicidad de su familia. De vuelta en casa, creó una nueva carpeta en su computadora. La llenó con fotos del fin de semana, de la fiesta de cumpleaños de Emma el mes pasado, de la inauguración del estudio de Isabela, de 100 momentos ordinarios y hermosos de su vida juntos. Recuerdos reales hechos con amor en lugar de obsesión, momentos de conexión real en lugar de vigilancia robada. Tituló la carpeta, "Cómo se ve el amor en realidad". Luego fue a su caja fuerte, recuperó el disco duro con la vigilancia de Oscar y agregó el vídeo de confesión como medida de seguridad. Colocó el disco y la carpeta digital en un sobresellado dirigido a Isabela, con instrucciones de ser entregado solo en caso de su muerte. Dentro, había escrito una carta. Si estás leyendo esto, me he ido. Pero quería que supieras algo. Protegí a nuestra familia de una amenaza terrible. E incluso después de que esa amenaza terminó, te protegí de su sombra persistente. El contenido de este disco muestra la profundidad de la obsesión de Oscar de la Cruz, años de vigilancia, documentación, violación. Nunca te lo dije porque no necesitabas cargar con ese peso. Merecías paz, merecías seguir adelante sin mirar constantemente por encima de tu hombro. Pero también quiero que veas la otra carpeta. Las fotos que tomé de nuestra vida real, nuestro amor real, nuestra familia genuina. Compáralas. Ve la diferencia entre obsesión y devoción, entre acechar y apreciar. Te amé, Isabela. Desde el momento en que te conocí en la clase de literatura hasta el último aliento que tomé. Amé a Emma más allá de toda medida y todo lo que hice, todo, fue para mantenerlas a ambas a salvo. El monstruo en el closet se ha ido. Ya no puede hacerte daño. Vive tu vida plenamente. Ama profundamente. Y sabe que siempre, siempre fuiste apreciada. Bruno. Selló el sobre y lo colocó de nuevo en la caja fuerte. Una protección final, incluso más allá de su muerte. Luego, Bruno bajó las escaleras, donde Isabela estaba preparando la cena. Emma ponía la mesa mientras parloteaba sobre su día. Él rodeó a su esposa con los brazos desde atrás, besando su cuello, sintiendo cómo ella se recargaba en él con la confianza fácil de 9 años juntos. ¿Todo bien?, preguntó Isabela, girándose en sus brazos. Todo es perfecto, dijo Bruno, y lo decía en serio. Porque la verdad era simple. Oscar de la Cruz había pasado 23 años amando a Isabela desde las sombras y la distancia, atesorando momentos robados, construyendo fantasías que existían solo en su mente. ¿Y qué le había dado eso? Exilio, aislamiento, desesperación y, finalmente, la muerte solo en una montaña. Bruno había amado a Isabela durante el mismo tiempo. Pero la había amado a la luz del sol y con honestidad, en sociedad y confianza. En los 1000 pequeños momentos que construyeron una vida real juntos. La había protegido ferozmente, luchado por su seguridad y nunca le pidió que viviera en la prisión de su miedo. Había ganado. No solo alejando la amenaza, sino construyendo algo real. Mientras Oscar solo había construido delirios. A cenar. Llamó Emma. Y Bruno se sentó a la mesa con su familia, agradecido por todo lo que habían sobrevivido, por todo lo que habían construido. El observador en la oscuridad se había ido, y en la luz, el amor había prevalecido. Este es el final de nuestra historia,